La ilusión del ego, la gran mentira de nuestra identidad. He estado pensando, reflexionando muchísimo en este tema. Más que nada en la gran diferencia, una diferencia existencial muy importante que tiene que ver con nuestro entendimiento de la espiritualidad y la conciencia. Es la diferencia entre lo que somos y lo que creemos ser. La diferencia entre nuestra identidad adquirida y nuestra verdadera identidad. Y más de lo que yo te pueda decir en este video, quiero compartirte lo que dijo un maestro iluminado, que es Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, en este libro que se llama Una nueva tierra, tiene un capítulo que se llama Lo que creemos ser, que te quiero compartir porque habla sobre este conocimiento, sobre esta diferencia con mucha claridad. Entonces voy a entrar directo y después hacemos una pequeña reflexión al final. Nuestro sentido de lo que somos determina cuáles han de ser nuestras necesidades y las cosas a las cuales les atribuimos importancia en la vida. Y todo aquello que nos parezca importante tendrá el poder de perturbarnos e irritarnos. Esto se puede utilizar como criterio para descubrir hasta qué punto nos conocemos a nosotros mismos. Lo que nos importa no es necesariamente lo que expresamos ni aquello en lo cual creemos, sino aquello que se manifiesta como serio e importante a través de nuestros actos y de nuestras reacciones. Entonces conviene preguntarnos, ¿cuáles son las cosas que me irritan y me alteran? Si las nimiedades tienen el poder de molestarnos, entonces eso es exactamente lo que creemos ser, un ser insignificante. Esa será nuestra noción inconsciente. ¿Cuáles son las cosas insignificantes? En últimas, todas las cosas son insignificantes, porque todas las cosas son transitorias. Podemos decir, sé que soy un espíritu inmortal, o estoy cansado de este mundo de locos y lo único que deseo es paz, hasta cuando suene el teléfono. Malas noticias, hubo un colapso de la bolsa de valores, se dañó el negocio, se robaron el automóvil, llegó la suegra, se canceló el viaje, se canceló el contrato, el compañero se ha ido, piden más dinero, dicen que es culpa nuestra. Entonces se levanta en nuestro interior una oleada de ira o ansiedad. La voz se torna dura y dice, no soporto más esto. Acusamos, culpamos, atacamos, nos defendemos o nos justificamos. Y todo eso sucede en piloto automático. Obviamente hay algo más importante para nosotros que la paz interior que pedíamos hace un momento. Y tampoco somos ya un espíritu inmortal. El negocio, el dinero, el contrato, la pérdida o la amenaza de pérdida son más importantes. ¿Para quién? ¿Para el espíritu inmortal que dijimos ser? No, para mí, para ese pequeño yo que busca la seguridad o la realización en cosas transitorias, que se enoja o se pone nervioso cuando no las encuentra. Bueno, por lo menos ahora sabemos quiénes creemos ser realmente. Si la paz es realmente lo que deseamos, debemos elegir la paz. Si la paz fuera más importante que nosotros, que todo lo demás, y si supiéramos de verdad, la regué. Si la paz fuera más importante para nosotros que todo lo demás, y supiéramos de verdad que somos espíritu en lugar de un pequeño yo, no reaccionaríamos, sino que nos mantendríamos totalmente alertas frente a situaciones o personas difíciles. Aceptaríamos inmediatamente la situación y nos haríamos uno con ella en lugar de separarnos de ella. Entonces, a partir del estado de alerta, vendría la reacción. Sería una reacción proveniente de lo que somos, conciencia, y no de lo que creemos ser, el pequeño yo. Sería entonces una respuesta poderosa y eficaz que no convertiría a la persona o a la situación en enemiga. El mundo siempre se encarga de que no nos engañemos durante mucho tiempo acerca de lo que pensamos ser, mostrándonos las cosas que realmente nos importan. La forma como reaccionamos ante las personas y las situaciones, especialmente en los momentos difíciles, es el mejor indicador del conocimiento real que tenemos de nosotros mismos.
mientras más limitada y más egoísta sea nuestra idea de nosotros mismos, más atención prestaremos y más reaccionaremos ante las limitaciones del ego, ante la inconsciencia de los demás. Los defectos que vemos en los otros se convierten para nosotros en su identidad. Eso significa que veremos solamente el ego en los demás, reforzando así el nuestro. En lugar de mirar más allá del ego de los demás, fijamos nuestra atención en él. ¿Quién ve el ego? Nuestro ego. Las personas que viven en estado profundo de inconsciencia experimentan el ego viendo su reflejo en los demás. Cuando reconocemos que aquellas cosas de los demás que nos producen una reacción son también nuestras, y a veces solo nuestras, comenzamos a tomar conciencia de nuestro propio ego. En esa etapa es probable que también nos demos cuenta que les hacíamos a los demás lo que pensábamos que ellos nos hacían a nosotros. Dejamos de considerarnos víctimas. Puesto que no somos el ego, el hecho de tomar conciencia de él no significa que sepamos lo que somos, solo reconocemos lo que no somos. Pero es gracias a ese conocimiento de lo que no somos que logramos eliminar el mayor obstáculo para llegar a conocernos realmente. Nadie puede decirnos lo que somos. Sería apenas otro concepto más, incapaz de cambiarnos. No hace falta una creencia para saber lo que somos. En efecto, todas las creencias son obstáculos. Ni siquiera necesitamos alcanzar la realización, porque ya somos lo que somos. Pero sin la realización, nuestro ser no puede proyectar su luminosidad sobre el mundo. Permanece en el ámbito de lo inmanifiesto, es decir, en nuestro verdadero hogar. Entonces somos como la persona que finge ser pobre mientras tiene $100 millones en su cuenta, con lo cual el potencial de su fortuna jamás se manifestará. Nadie puede decirnos lo que somos, dice Eckhart Tolle. Sería solamente otro concepto más. No hace falta una creencia para saber lo que somos. Todas las creencias son obstáculos. Y dice, todavía más allá, dice, ni siquiera necesitas la realización, porque ya eres lo que eres, ya somos lo que somos. Pero, y este es un pero muy importante con el cual cierra todo el capítulo, pero sin la realización, nuestro ser no puede proyectar su luz sobre el mundo. Permanece en el ámbito de lo no manifiesto. Entonces, te conviertes como la persona que finge ser pobre mientras tiene $100 millones en su cuenta, y tu potencial se convierte en una fortuna que jamás se va a manifestar. Y por eso es tan importante navegar la diferencia entre lo que somos y lo que creemos ser. Y esto me recuerda a algo que entendí escuchando a Jordan Peterson, que tiene que ver con la verdad. No podemos decir la verdad. Lo único que podemos es hacer el esfuerzo constante y tener la intención, el propósito de no decir mentiras, de no decir falsedades, de no crear confusión, ilusión en el mundo. Y es a través de ese esfuerzo, que esfuerzo suena a algo que es difícil. Sí es difícil, pero es en realidad parte de lo que nos toca hacer día con día estando en esta realidad. Siendo almas, teniendo una experiencia humana, nos toca esto que dice Eckhart Tolle en este libro. Darnos cuenta de qué es eso que no somos y generar conciencia. Eso es un sinónimo de conciencia, es darse cuenta. Y cuando te das cuenta de lo que no eres, sucede un fenómeno que se llama iluminación por eliminación. La iluminación por eliminación es muy poderosa porque, regresando al mismo entendimiento, no necesitas una creencia sobre lo que eres, porque eso ya lo eres. Lo que necesitas es eliminar la creencia que no te permite ver lo que eres. Así de fácil, así de sencillo. Cuando eliminas esa creencia,
de lo que eres, crees que eres tus pensamientos, crees que eres tu ego. Cuando empiezas a navegar el proceso de cuestionar y eliminar esas creencias que te programaron para pensar que eres ese pequeño yo, empiezas el proceso de la iluminación. Y eso es algo muy poderoso. Iluminación por eliminación. Así también llegas a la verdad, a través de eliminar lo que es mentira. ¿Y por qué sabemos que la verdad existe? Porque sabemos que la mentira existe. ¿Por qué sabemos que el bien existe? Porque sabemos que el mal existe. Y cuando te das cuenta, cuando creas conciencia, te observas a ti mismo y creas conciencia, te das cuenta de cuáles son esas cosas que habitan en ti, que viven en ti y generan repercusiones y reacciones en ti, que pueden pasar desde el pensamiento hasta la emoción, hasta la reacción y la acción en el comportamiento que afecta a otros. Cuando te das cuenta de cuáles son todas esas cosas que no son verdad, no son bondad, no son quién eres tú realmente, empiezas automáticamente a habitar y a comportarte, a vivir desde esa esencia, desde esa pureza, que sí eres tú realmente, que sí es tu verdadera identidad. Y ahí es cuando empiezas a compartir realmente tu luz con el mundo. Y esa luz es también tu inteligencia, es tu creatividad, es tu potencial de generar valor y es el potencial que tienes, que es lo que dice Eckhart Tolle, que hay que tener mucho cuidado para que no se desperdicie. Y lo que podemos hacer para que no se desperdicie es justamente honrarlo, reconocerlo, recordarlo. Y por eso todo esto de la espiritualidad no es una ideología, no es una creencia, no es una identidad, es algo real, es lo que somos, es algo verdadero que no importa si no lo ponemos en práctica. No es algo cerrado que ya entendiste, porque esa es otra cosa de la que hemos hablado, ¿no? El materialismo espiritual, cuando crees que ser espiritual es tu identidad, en vez de que vivas desde tu verdadera identidad, desde tu conciencia, que lo pones en práctica. Entonces, para eso existen todas estas herramientas que tenemos, como escribir y reflexionar sobre nosotros, tener unas conversaciones donde queremos llegar a la verdad, meditar y cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, la salud mental y la salud física. Todos son solamente herramientas. ¿Para qué? Para poder experimentar todo esto que estamos hablando día con día en nuestra vida diaria, que es en la vida en donde verdaderamente se ponen en práctica todos estos conceptos. Es cuando pasas del conocimiento a la sabiduría. Y si no lo pones en práctica, en realidad no sirve absolutamente de nada. No sirve de nada que se quede como en idea. La idea se tiene que transformar en acción y esa acción se tiene que transformar en dharma. El dharma es la acción positiva que es como un fuego que después ilumina otros fuegos, ¿no? Es la mente despierta que ilumina con su fuego otras mentes, porque ya está en la práctica, ya está en el día a día de compartir ese entendimiento, compartir esa luz y recordarse constantemente de esa diferencia. Una diferencia muy importante, una diferencia existencial, la diferencia entre lo que somos y lo que creemos ser.